En el velorio, entre flores y lágrimas, el padre millonario contemplaba el cuerpo de su hija, muerta tras ahogarse accidentalmente en la piscina de la mansión. Fue entonces cuando un niño apareció de repente, ofreciéndole un frasco con un líquido dorado y diciendo con calma, beba esto y hable con su hija. Él rió incrédulo, pero al beber, escuchó la voz de su hija atravesarlo como una espada. Papá, no fue un accidente. Mi asesino está aquí. Lo que sucede después es imposible de explicar. El salón del velorio estaba impregnado de un silencio pesado, denso, casi sofocante, interrumpido solo por sollozos contenidos y el sonido amortiguado de pasos sobre la alfombra. El pequeño ataúd, delicadamente adornado con arreglos de lirios y rosas blancas, guardaba dentro de sí una visión cruel. Lorena, la única hija de Matías, con apenas 9 años, yacía inmóvil. Su cabello rubio, ligeramente ondulado, caía suavemente sobre los hombros. El vestido azul claro parecía engañar a la vista, como si estuviera lista para una fiesta y no para la eternidad. Una rosa blanca descansaba entre sus pequeñas y pálidas manos, pero la tonalidad azulada de sus labios y el frío que emanaba de ella revelaban la verdad. La niña había muerto ahogada en la piscina de su casa, en un accidente que él no estuvo allí para impedir. Para Matías, un millonario poderoso con numerosos rivales en el mundo corporativo, ese no era solo el cuerpo de su hija. Era el peso insoportable de todas las veces en que el trabajo había sido más importante, de todas las noches que llegó demasiado tarde para darle un beso, de todos los después que nunca llegaron. Arrodillado ante el ataúd, Matías mantenía las manos temblorosas sobre el borde, como si temiera tocarla y confirmar que ya no había vida allí. Sus ojos estaban húmedos, pero las lágrimas parecían atrapadas, como si incluso el llanto tuviera miedo de liberarse. Fallé contigo, mi pequeña. Siempre estaba demasiado ocupado. Siempre había una reunión, un contrato, un cliente y ahora ni siquiera pude despedirme, murmuró con la voz rasgada por el arrepentimiento. El aire parecía escaso, y por un instante, deseó que todo se detuviera, que pudiera retroceder el tiempo y estar allí en el momento en que ella lo necesitó. Fue en ese momento cuando una pequeña figura se acercó. Un niño de piel oscura, vestido con un overall de mezclilla gastado y una camiseta beige sencilla, avanzó entre la gente con una firmeza extraña para su edad. Se aproximó al ataúd, miró por unos segundos a Lorena y luego alzó la vista hacia Matías. Lamento mucho su pérdida, señor, de verdad, dijo con una voz baja, pero cargada de sinceridad. El padre, sorprendido, levantó la mirada, estudiando aquel rostro desconocido. Gracias, muchacho, pero este dolor nadie lo entiende. El niño respiró hondo antes de hablar de nuevo. Me llamo Patricio. Matías, con un leve asentimiento y un hilo de voz, respondió, Matías. Hubo una breve pausa, como si el silencio entre ellos también fuera parte de la conversación. Ella parecía ser muy especial, dijo Patricio, mirando nuevamente el rostro de la niña en el ataúd. Era todo para mí, confesó Matías, la voz quebrándose, pero siempre estaba ocupado, siempre creyendo que habría más tiempo. Y ahora daría todo por escuchar su risa una vez más, pero no puedo. Desvió la mirada, tragando su propia culpa como quien traga vidrios rotos. Fue entonces cuando Patricio alzó el rostro y dijo con un tono casi enigmático, tal vez todavía haya una manera, señor. Matías frunció el ceño, confundido. ¿Cómo dices, muchacho? El niño, con calma, sacó de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio. El líquido en su interior tenía una tonalidad ligeramente lechosa, reflejando el brillo de las velas como si guardara diminutos puntos de luz. Beba esto y hable con su hija. El padre soltó una breve risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que voy a creer en eso? ¿Suena a locura o a un truco peligroso? Patricio no retrocedió. No es peligroso. Mi madre me dejó esta receta antes de morir. El día que ella partió, yo la usé y hablé con ella. La miré a los ojos. Escuché su voz. ¿Funciona? Las palabras dichas con serenidad parecían llevar un peso imposible de ignorar. Matías apretó el frasco entre los dedos por un momento, el corazón oscilando entre el escepticismo y una tímida esperanza, casi avergonzada de existir. Esto es una locura, pero, ¿y sí? Patricio dio un paso adelante y extendió el frasco con ambas manos como si fuera algo sagrado. Confía en mí, señor.
No quiero nada a cambio. Solo quiero que tenga la oportunidad que yo tuve. Con un último suspiro vacilante, Matías llevó el frasco a la boca y bebió el líquido. El sabor era extraño, frío y ligeramente dulce. Esperó unos segundos y soltó una risa incrédula. Nada, lo sabía, esto no. Pero entonces un torbellino repentino invadió su cabeza. Las piernas se aflojaron, el suelo pareció alejarse. ¿Qué? ¿Qué me diste? ¿Es veneno?, preguntó jadeante. Todo estará bien, solo recuéstese antes de que caiga, dijo Patricio con calma. Matías intentó dar un paso, pero el cuerpo ya no le respondía. Se arrodilló con esfuerzo, sintiendo como las fuerzas se escapaban como arena entre los dedos. Algunas personas en el velorio comenzaron a murmurar asustadas. «Se siente mal», exclamó alguien. Dos hombres corrieron a ayudarlo, pero Patricio permaneció firme, observándolo con la misma expresión serena. Matías, con la vista nublada, sintió que los párpados le pesaban hasta que el mundo se apagó por completo, dejando atrás solo el murmullo confuso de los presentes y una extraña sensación en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. La densa oscuridad que había envuelto a Matías en el velorio comenzó a desvanecerse poco a poco, como una tela negra siendo retirada lentamente de sus ojos. Primero llegó un silencio absoluto, tan profundo que el sonido de su propio corazón latiendo parecía resonar dentro de su cabeza. Después, una luz suave comenzó a expandirse, revelando un espacio infinito, blanco y etéreo, donde no había techo, piso ni paredes, solo una inmensidad calma e intacta. El aire tenía una frescura casi celestial y Matías se sintió extrañamente ligero, como si el peso insoportable del dolor hubiera sido suspendido. Pero solo por un instante, parpadeó confundido, tratando de entender dónde estaba, hasta que una silueta delicada apareció frente a él, haciendo que su corazón se acelerara. «Lorena», susurró, la voz quebrándose de emoción. Ella estaba ahí, viva. Llevaba el mismo vestido azul claro que tenía en el ataúd, el cabello rubio cayendo sobre los hombros como hilos de luz. Pero, a diferencia de la imagen fría e inmóvil que había visto minutos antes, sus ojos ahora brillaban llenos de vida. Dio unos pasos lentos hacia él y se detuvo, mirándolo con una mezcla de ternura y melancolía. Matías avanzó rápido, casi tropezando con sus propios pies, hasta detenerse a pocos centímetros de ella. Por un momento, se quedaron mirándose como si intentaran grabar cada rasgo del otro para siempre. «Te extrañé tanto, papá», dijo ella, la voz temblorosa, los labios dibujando una pequeña sonrisa que pronto se desvaneció. «Quisiera que hubiéramos tenido más tiempo juntos». Las palabras fueron como una cuchillada en el pecho de Matías. Cerró los ojos, tratando de contener el nudo en la garganta, y extendió las manos para tocar el rostro de su hija. Al sentir su piel cálida, suave, su corazón se rompió aún más. «Perdóname, mi amor». Su voz se quebró y las lágrimas finalmente rompieron la barrera. «Yo siempre estaba ocupado, corriendo detrás de negocios, contratos, viajes, y olvidé lo que más importaba. Debía haber estado contigo siempre. No tengo excusa». Lorena levantó una mano y sostuvo la de él, apretando con delicadeza. «No quiero que te culpes para siempre, papá. Solo quería que hubiéramos tenido más días, más tardes juntos». «Porque», respiró hondo y su expresión se volvió más seria, «nuestro tiempo aquí es corto». Un escalofrío recorrió la espalda de Matías. «¿Qué quieres decir con eso, mi amor?», preguntó con preocupación en cada palabra. Ella lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «Mi muerte no fue un accidente. No caí a esa piscina, papá. Me empujaron y me mantuvieron allí hasta que dejé de moverme». El aire pareció desaparecer de sus pulmones. El impacto fue tan fuerte que, por un segundo, Matías no pudo reaccionar. Las imágenes del día de la tragedia volvieron a su mente, la carrera, los gritos, el frágil cuerpo siendo sacado del agua, pero ahora distorsionadas por aquella revelación cruel. «¿Qué?», exclamó, la voz casi rugiendo. «¿Quién te hizo eso?». Ella miró por encima del hombro como si pudiera ver más allá de aquel espacio blanco. «Él está allí, papá, en el velorio. Puedo sentirlo». Matías sintió que la sangre se le helaba. «Dime quién es ahora, Lorena, por favor». Se arrodilló ante ella, desesperado, sujetando sus manos como si pudiera impedir que desapareciera. «Dime».
Lorena abrió la boca. Sus labios se movieron lentamente, formando sílabas, pero ningún sonido salió. Matías se inclinó más, intentando leer el movimiento de su boca, pero una luz intensa comenzó a envolver su cuerpo, dificultando verle el rostro. No, no te vayas, habla, gritó tratando de atraerla hacia sí. La luz se intensificó y el cuerpo de Lorena comenzó a desvanecerse ante él como arena llevada por el viento. Trató de sujetarla, pero sus manos atravesaron su figura como si fuera humo. No, 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 Matías lloraba e imploraba, el desespero subiendo como un nudo asfixiante en la garganta. No me dejes así. Dime quién fue. Pero con una última mirada triste, Lorena desapareció por completo, dejándolo solo en aquel espacio blanco infinito, con la respiración agitada y el corazón aplastado por la impotencia. Sentía la urgencia ardiendo en el pecho. Había un asesino entre las personas que en ese momento velaban su cuerpo y ahora debía volver al mundo real para encontrarlo. El impacto de la revelación de Lorena aún ardía en el pecho de Matías cuando, de pronto, el brillo blanco a su alrededor se disipó como humo llevado por el viento. Sus ojos se abrieron con dificultad, como si pesaran toneladas. La visión estaba borrosa y las voces del velorio llegaban distorsionadas, mezcladas con un zumbido grave que resonaba en su mente. Lo primero que vio fue el alto techo de la sala. Luego, rostros preocupados inclinándose sobre él. Y más cerca, arrodillado a su lado, estaba el mismo niño, Patricio, observándolo en silencio, con una mirada firme y sobria, como si ya supiera exactamente lo que había ocurrido. Matías parpadeó varias veces, intentando organizar el torbellino de recuerdos que aún latían en su cabeza, el encuentro con Lorena, el tacto de sus manos, las palabras que lo cortaron como cuchillas, la confesión de que su muerte no había sido un accidente. Y, sobre todo, la frase que lo consumía como fuego, él está en el velorio. El corazón se le aceleró. Sus músculos todavía estaban débiles, pero la urgencia era como una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. Con esfuerzo, se apoyó en un codo y sujetó el brazo de Patricio. Necesito tu ayuda, sí, por favor, dijo con voz ronca y entrecortada. Ayúdame a descubrir quién le hizo esto a mi hija. El niño no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros lo estudiaron como midiendo la intensidad de aquella súplica. Luego, con un lento asentimiento, afirmó, te voy a ayudar, pero tenemos que actuar con cuidado. Matías sintió una mezcla de alivio y tensión. Ella me dijo, su voz tembló, que la empujaron y que quien lo hizo está aquí ahora mismo. Patricio frunció el ceño. Entonces, tenemos que empezar ahora, antes de que se dé cuenta de que lo sabes. Con un esfuerzo sobrehumano, Matías se levantó. El velorio seguía en murmullos y miradas inquisitivas, como si la gente intentara entender lo que había pasado segundos atrás. Notó que algunos invitados observaban demasiado, mientras que otros apartaban la mirada con demasiada rapidez. Patricio se acercó y susurró, primero busquemos las cámaras de seguridad de la casa. Si estuvo allí ese día, podemos atraparlo. Matías asintió, sintiendo que la adrenalina reemplazaba parte del agotamiento. De acuerdo, vamos. Las horas siguientes fueron una inmersión en un laberinto de información y frustraciones. Se dirigieron a la sala de seguridad de la mansión, donde decenas de archivos de vídeo estaban almacenados. Patricio tomó la iniciativa, navegando por los registros con una agilidad que sorprendió a Matías. Aquí, este es el día de su muerte, dijo el chico haciendo clic en un archivo. Las imágenes mostraban partes de la casa, la piscina, los jardines. Observaron en silencio, buscando cualquier señal, cualquier movimiento sospechoso, pero nada, o al menos, nada evidente. Retrocede un poco, pidió Matías. Patricio rebobinó unos segundos, pero, de nuevo, ninguna prueba clara, solo el reflejo del agua, el sol brillando sobre la superficie y el movimiento de las hojas en los árboles. Pudieron haber borrado algo, dijo el chico pensativo, o usado puntos ciegos. Matías cerró los puños, sintiendo crecer la frustración. Entonces, revisaremos cada cámara, cada minuto, no importa cuánto tiempo tome. Mientras el reloj avanzaba, también empezaron a verificar el cronograma de la casa. Patricio sugirió cruzar los horarios de entrada y salida de todos los empleados, proveedores y visitantes del día del accidente. Algunos nombres parecían triviales, pero otros encendieron pequeñas señales de alerta. Hay gente que entró,
Pero no está registrada la salida, comentó el niño, señalando una línea en el papel. Esto puede ser algo, respondió Matías con un brillo momentáneo en la mirada, pero con cada intento de seguir una pista, otra puerta se cerraba, personas que no recordaban nada, imágenes inconclusas, horarios que no coincidían. Matías sentía como si corriera contra algo invisible y la sensación de impotencia era sofocante. Aún así, la presencia tranquila pero decidida de Patricio lo mantenía enfocado. El chico parecía tener una paciencia estratégica, pero también un sentido de urgencia que combinaba con la gravedad de la situación. Al final de ese día, mientras la noche caía sobre la mansión, Matías se recargó contra la pared y se cubrió el rostro con las manos. No voy a parar, no hasta saber quién lo hizo. Patricio lo miró con seriedad. Vamos a encontrar a esa persona, señor, y pagará por lo que hizo. El silencio que siguió no fue de derrota, sino de promesa, una promesa silenciosa de que la cacería apenas comenzaba. La madrugada siguiente llegó sin descanso. Las imágenes de las cámaras seguían parpadeando en la mente de Matías como una película sin fin, pero nada parecía llamar su atención. Patricio, en cambio, no se dio por vencido. El niño, sentado frente a una pantalla iluminada, adelantaba y retrocedía vídeos, pausaba fotogramas, observaba detalles que la prisa de los adultos normalmente dejaba escapar. La luz azulada del monitor se reflejaba en su rostro concentrado mientras Matías, sentado a pocos metros, lo observaba con una mezcla de admiración y ansiedad. Sabía que aquel chico tenía algo fuera de lo común, una percepción que iba más allá de lo normal. Alrededor de las 3 de la mañana, Patricio se enderezó en la silla. «Espera», murmuró entrecerrando los ojos. Hizo un clic rápido, congelando una imagen. «¿Mira esto?». Matías se acercó e inclinó sobre su hombro. En la pantalla, la ama de llaves de la casa, Olga, aparecía cruzando el pasillo cerca de la cocina a las 3:12. Lo curioso era que minutos después, exactamente a las 3:12, según el registro de otra cámara, también estaba en el jardín a varios metros de distancia. Esto no tiene sentido. Matías frunció el ceño. Es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Patricio, sin apartar la vista de la pantalla, retrocedió unos segundos, comparando las imágenes cuadro por cuadro. Pudo haber sido manipulación o alguien usando la misma ropa para despistar, pero esa postura, ese caminar es de ella. El tono del chico tenía más convicción que duda. Matías sintió un vuelco en el estómago. Olga trabajaba en la casa desde hacía años. Era una presencia casi invisible, pero constante, alguien en quien confiaba sin cuestionar. La idea de que estuviera implicada en aquella tragedia era absurda y precisamente por eso, tan perturbadora. Decididos a no ignorar nada, comenzaron a buscar más sobre los movimientos de Olga ese día. En los registros internos se encontraron pequeñas irregularidades, horarios de entrada y salida sin explicación, tareas que supuestamente realizó, pero que ningún otro empleado confirmó. Patricio, incansable, cruzó también el historial de llamadas y mensajes del celular corporativo de ella, y ahí las sombras empezaron a tomar forma. Varias llamadas habían sido borradas horas después del accidente. «Mira esto, Patricio», señaló un archivo recuperado. Es un correo enviado semanas antes de la muerte de Lorena. El destinatario es una dirección anónima, pero el contenido fue eliminado. Solo pude rescatar una parte. Giró la pantalla hacia Matías. Las pocas líneas legibles eran suficientes para encender todas las alarmas. Todo saldrá según lo planeado. Él no sospechará. Matías sintió la sangre enfriarse. Él soy yo, dijo en un susurro. Conforme las piezas encajaban, el patrón se volvía más claro. Olga no era solo una testigo pasiva. Estaba en el centro de algo mucho más grande, una trama cuidadosamente planeada para golpear a Matías en su punto más vulnerable. Y, de alguna forma, la muerte de Lorena estaba directamente ligada a ello. Ella no es solo sospechosa, señor, dijo Patricio con voz firme, casi adulta. Ella es la clave de todo. Matías se puso de pie, caminando de un lado a otro con el corazón latiendo con fuerza. Necesito mirarla a los ojos y escuchar de su propia boca lo que sabe. Apretó los puños, sintiendo como la rabia comenzaba a empujar el duelo al fondo. Patricio lo observó en silencio.
Sabía que ese momento era decisivo y que el enfrentamiento con Olga podía traer respuestas o abrir una puerta a algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. El pasillo parecía más estrecho que nunca. Con cada paso que Matías daba, el peso de la rabia y el luto se acumulaban, haciendo que sus hombros parecieran de piedra. Patricio lo seguía a paso corto, con la mirada atenta y las manos cerradas, como si estuviera listo para actuar. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de huéspedes, Matías se detuvo y respiró hondo. Se volvió hacia el niño, colocando una mano sobre su hombro. «Espera aquí, Patricio. No quiero que entres». Su voz era firme, pero llevaba un matiz protector. Patricio dudó un instante, entornando los ojos, pero asintió. «Si me necesitas, estaré aquí». Se apoyó contra la pared, quedándose de guardia. Matías entró en la habitación y encontró a Olga de espaldas, inclinada sobre la cama, metiendo ropa apresuradamente en una maleta. El aire estaba cargado con el olor de un perfume barato, mezclado con un nerviosismo casi palpable. Ella se giró de repente al oír la puerta cerrarse. «Señor Matías», intentó sonreír, pero la expresión se quebró. «Yo solo estoy organizando mis cosas». Él se acercó lentamente, sin apartar los ojos de ella. «He estado revisando las grabaciones de las cámaras. Hay horarios que no coinciden». Su voz era baja, controlada. «Estabas en la cocina y al mismo tiempo en el jardín». «¿Quieres explicarme?» Olga forzó una sonrisa nerviosa. «Debe ser un error. Las cámaras, a veces». «No me mientas», Matías dio un paso más, cortando sus palabras. «¿Sabes algo sobre la muerte de mi hija?» «Y lo voy a saber ahora». Ella tragó saliva, el rostro palideciendo. «Señor, yo». Su voz temblaba y las manos comenzaron a sudar. Matías entornó los ojos, perdiendo la paciencia. «Dime la verdad, Olga. ¿Quién estaba con ella en la piscina?» Fue como si una represa se romperá. Olga empezó a llorar descontroladamente, los hombros sacudiéndose. «Yo no quería», gritó, cubriéndose el rostro con las manos. «Juro que no quería». «Ellos me obligaron». Matías la tomó por los brazos, sacudiéndola ligeramente. «¿Quién? ¿Quién te obligó?» «Juan», exclamó con los ojos desorbitados y la voz dominada por el pánico. «Fue Juan, ese empresario al que usted derrotó hace años, haciéndole perder un contrato millonario. Se arruinó después de eso y nunca superó la humillación. Dijo que lo haría pagar y, desde dentro, me colocó aquí, me hizo vigilar todo, me amenazó. Dijo que si no obedecía», sollozó, las lágrimas corriendo por su rostro, «destruiría mi vida, acabaría con mi familia. Intenté impedirlo, lo juro, pero ya era tarde». Matías se quedó inmóvil por un instante, como si el nombre de Juan le hubiera robado el aire de los pulmones. «Entonces, estuviste en mi casa junto a mi hija, sabiendo que él quería destruirme. ¿Y no hiciste nada?» Su voz ahora era un rugido. «Lo intenté, señor. 1000 perdones». Se arrodilló a sus pies, llorando aún más fuerte. «Perdóneme, por favor, fui débil. Yo no quería que ella muriera». Las palabras salían en torrentes, casi histéricas, mientras agarraba el pantalón de Matías como quien implora por su vida. Estaba desesperada. «No soy mala. No soy». La escena era asfixiante. Su llanto resonaba en la habitación como un lamento arrastrado. Pero, de repente, una sombra apareció en la puerta. Matías alzó la vista y vio a Juan apoyado en el marco con una sonrisa fría en el rostro. En ese instante, Olga dejó de llorar como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su cuerpo se tensó, el rostro aún húmedo de lágrimas, pero los ojos cambiaron. Todo el desespero se desvaneció como humo, reemplazado por una expresión neutra, casi cómplice. Matías lo entendió todo. Ella solo estaba ganando tiempo. «Muy bien, Olga», dijo Juan, entrando en la habitación con pasos lentos y calculados, el sonido de sus suelas resonando en el suelo. «Sabía que podrías mantenerlo ocupado hasta que yo llegara». Matías dio un paso atrás con la sangre hirviendo. «Entonces, ¿será esta toda esta actuación?» Juan sonrió, un gesto cargado de veneno. «Claro.
¿Acaso crees que ella lloraría tanto por ti? No, Matías, todo lo que hizo fue para ayudarme a cerrar este ciclo. Caminó hasta quedar a pocos metros, sacando con calma un arma del saco y apuntándola directamente al pecho de Matías. Destruiste mi carrera, mi reputación. Creíste que lo iba a olvidar. Su voz era baja, pero cada palabra estaba llena de odio. Prometí que te destruiría y lo logré. Te quité lo que más amabas. Y ahora, ya que lo descubriste, no vas a salir vivo de aquí. El silencio que flotaba en la habitación era tan pesado que parecía atrapar el aire en los pulmones. Juan mantenía el arma firme, el cañón frío apuntando al pecho de Matías, mientras una leve sonrisa de desprecio se dibujaba en sus labios. Olga, a su lado, permanecía inmóvil, con el rostro ahora completamente neutro, como si todas las lágrimas y el desespero de minutos atrás nunca hubieran existido. Patricio, aún afuera, no escuchaba cada palabra, pero sentía en el cuerpo que algo estaba mal. Un sexto sentido o, quizá, pura intuición le apretaba el pecho. «Sabes, Matías», dijo Juan con voz cargada de veneno. «Podría acabar con esto ahora mismo, pero quiero que me mires a los ojos y entiendas que fui yo quien ganó. Me robaste un contrato, me humillaste, me hiciste desaparecer del mundo de los negocios, juré que te quitaría todo y lo hice». Inclinó la cabeza como si admirara su propia obra. «Primero te quité lo más preciado, ahora me llevo lo que queda». Matías no retrocedió. El miedo estaba allí, pero el odio ardía más fuerte. «Mataste a una niña inocente, Juan, y eso no es una victoria, eso es cobardía». La sonrisa de Juan se amplió. «Cobardía es perder y seguir vivo». Fue en ese instante que Patricio, incapaz de esperar más, entró en la habitación en silencio, colocándose en un lateral de Juan. El hombre estaba tan concentrado en Matías que no notó su presencia. En un movimiento rápido y preciso, el niño se lanzó sobre él, sujetando el brazo que empuñaba el arma. Hubo un estampido seco cuando se accionó el disparo, pero la bala se incrustó en la pared a pocos centímetros de Matías. El estruendo retumbó en toda la casa, haciendo que Olga se encogiera instintivamente. «Suéltame», gritó Juan, intentando sacudir a Patricio como si fuera un estorbo. Pero el niño, aferrado con todas sus fuerzas, torció el brazo del agresor, haciendo que el arma saliera volando y cayera al suelo con un sonido metálico. Matías, tomado por la adrenalina, aprovechó el segundo de ventaja para lanzarse contra Juan, empujándolo contra la pared. El impacto hizo que un florero cayera y se rompiera en 1000 pedazos por el suelo. La habitación se convirtió en un improvisado campo de batalla. Se intercambiaban golpes con fuerza bruta y cada impacto parecía llevar años de rencor acumulado. Juan intentó golpear a Matías en el rostro, pero el millonario atrapó su puño y lo empujó hacia atrás, haciéndolo tropezar con la maleta de Olga. Patricio corrió a recuperar el arma caída, pero antes de que pudiera hacerlo, Olga intentó tomarla también. El niño, rápido, dio una patada certera, alejándola de su alcance. «Aléjate», gritó con una firmeza que no coincidía con su corta edad. La pelea entre Matías y Juan continuaba con furia. El sonido de muebles arrastrándose y rompiéndose resonaba, y la respiración agitada de ambos llenaba el espacio. Matías, pese al cansancio y el dolor, utilizaba hasta la última gota de energía. Finalmente, con un golpe de pura fuerza y rabia, consiguió inmovilizar a Juan en el suelo, presionándole el brazo contra la espalda. Juan gritaba, pero no podía liberarse. «Esto es por Lorena», gritó Matías con la voz cargada de furia. Patricio, con las manos firmes, sostenía el arma apuntando hacia abajo, lejos de cualquier riesgo, pero listo para actuar si era necesario. Olga, ahora acorralada en la esquina de la habitación, miraba la escena sin decidir si intentar huir o buscar una nueva manera de salvarse. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse sirenas a lo lejos. Patricio había llamado a la policía antes de entrar en la sala. El sonido creciente hizo que Juan dejara de forcejear por un instante, como si entendiera que su tiempo se había acabado. Minutos después, la puerta de la mansión fue derribada y varios policías irrumpieron, armas en mano. 2 agentes corrieron hacia la habitación, esposando a Juan mientras aún estaba en el suelo, mientras otros detenían a Olga, que gritaba y protestaba inútilmente. Matías, jadeante, se sentó al borde de la cama, intentando recuperar el aliento. Patricio se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Se acabó»,
señor. Ya no podrán lastimar a nadie más. La voz del niño era firme, pero tenía un calor reconfortante. Afuera, cámaras de televisión y reporteros ya se agolpaban, gritando preguntas y tratando de registrar cada segundo. El caso, que antes era un misterio, ahora se convertía en noticia nacional. Y Matías sabía que ese momento no era solo el final de la amenaza, sino el inicio de algo mucho más grande. Habían pasado 2 días desde que Juan y Olga fueron llevados esposados por la policía, pero para Matías el mundo seguía envuelto en una niebla gris. Había conseguido justicia, pero la victoria tenía un sabor amargo. Aquella mañana, sentado a la cabecera de la mesa, con una taza de café intacta frente a él, miraba fijamente al vacío cuando Patricio entró en la sala. El niño, aún con la expresión seria de los últimos días, se detuvo frente a él sin decir nada. Matías respiró hondo, como quien reúne valor para hacer algo doloroso, y habló. Patricio, quiero ir a la tumba de Lorena. Su voz vaciló por un instante, pero continuó. Quiero que vengas conmigo. Has estado conmigo en cada paso. Creo que a ella le hubiera gustado que tú también estuvieras allí. El niño asintió sin dudar. Voy contigo, señor. El camino al cementerio fue silencioso. Matías conducía despacio, como si cada kilómetro fuera un peso más sobre el pecho. Al llegar, bajaron lado a lado y caminaron por la estrecha alameda, donde el sonido de las hojas secas bajo los pies se mezclaba con el canto distante de algunos pájaros. El sol tímido se filtraba entre los árboles, proyectando manchas de luz sobre las lápidas. A lo lejos, la tumba de Lorena comenzó a aparecer, adornada con flores frescas que amigos y familiares habían dejado. Cuando se detuvo frente a la lápida, Matías sintió que las piernas le temblaban. Se arrodilló lentamente, pasando los dedos sobre el nombre grabado en la fría piedra. Sacó del bolsillo una sola flor blanca y la colocó con cuidado sobre el mármol. Permaneció allí en silencio unos momentos hasta que su voz quebrada rompió el aire. Hija mía, estoy aquí, tragó saliva. Hice justicia. Descubrí quién te quitó de mi lado, pero nada de eso devuelve lo que perdí. Daría todo, por tener un día más contigo. Patricio permaneció unos pasos atrás con la cabeza baja, respetando el momento. Matías pasó la mano por el rostro, intentando contener las lágrimas, pero no pudo. Me arrepiento de cada vez que llegué tarde y ya estabas dormida, de cada vez que dije, después, cuando querías jugar, de cada momento en que elegí el trabajo en lugar de a ti, fui un idiota, Lorena, un ciego. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Perdóname, por favor. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Fue entonces cuando una suave brisa sopló entre ellos, moviendo las flores y haciendo que Matías levantara la vista. Su corazón casi se detuvo. Frente a él, envuelta en una luz suave, estaba Lorena, vestido azul claro, cabello rubio suelto y una sonrisa que llevaba tanto amor como nostalgia. Papá, dijo ella con voz dulce y firme, te perdono, siempre te amé. Incluso en los días en que no estabas cerca, y gracias por creer en mí y luchar por mí. Matías extendió las manos, incapaz de contener el llanto. Te amo, mi pequeña, más que a nada. Y yo solo quisiera más tiempo para jugar, para escuchar tu risa, para abrazarte hasta que te quejaras. Ella se arrodilló frente a él, tocando suavemente su rostro. El tiempo que tuvimos fue suficiente para saber que eres mi papá y que siempre lo serás, pero ahora necesito pedirte algo. Miró por encima del hombro de Matías en dirección a Patricio. El niño, sorprendido, dio un paso adelante y Lorena sonrió. Quiero que cuides de mi papá, Patricio, y que él cuide de ti. Matías se volvió con los ojos todavía llenos de lágrimas y respondió, lo prometo, Lorena. Voy a cuidarlo como te cuidaría a ti con todo el amor que tengo. Ella asintió satisfecha. Entonces puedo irme en paz. El viento sopló más fuerte y su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente como niebla al sol. Matías intentó retenerla, pero su mano atravesó su imagen. Te amo, gritó mientras ella desaparecía. Lorena solo sonrió una última vez antes de desvanecerse por completo. Matías permaneció arrodillado, la mano suspendida en el aire, sintiendo el frío del vacío donde su hija había estado segundos antes. Entonces sintió el toque leve de Patricio en su hombro. Se giró y encontró la mirada firme del niño.
Sin intercambiar palabras, se puso de pie y ambos caminaron juntos hacia la salida del cementerio, llevando en el silencio entre ellos una promesa que ahora los unía para siempre. Al salir del cementerio, Matías y Patricio caminaron lado a lado por la alameda flanqueada de árboles, sin prisa por llegar a la salida. La brisa suave aún traía consigo el eco de la sonrisa de Lorena, como si una parte de ella los acompañara en ese trayecto silencioso. Al subir al auto, Matías miró por el retrovisor y, por un instante, tuvo la impresión de ver el reflejo de su hija en el asiento trasero, serena, observándolos. No dijo nada, pero el corazón se le calentó como hacía mucho no sentía. De regreso a la mansión, el ambiente parecía distinto. Ya no era solo la casa de un hombre rico y solitario, sino que ahora llevaba la presencia de un niño que se había convertido en parte de su vida de una forma tan improbable como necesaria. En la sala, Matías tomó un pequeño estuche de madera y lo abrió con cuidado. Dentro reposaba un collar de cadena fina con un dije en forma de corazón, el que Lorena usaba todos los días. Lo sostuvo unos segundos antes de extendérselo a Patricio. Ella amaba este collar. Ahora quiero que sea tuyo. Su voz tenía firmeza, pero también un cariño genuino. Patricio se quedó inmóvil un momento, mirando el collar como si sostuviera algo sagrado. Luego lo aceptó con las manos firmes. Prometo cuidarlo y cuidarte a ti. El niño se puso el collar en el cuello y Matías sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa sincera, libre del peso constante que lo había acompañado en los últimos años. Se abrazaron. No eran padre e hijo de sangre, pero en ese momento sabían que pertenecían el uno al otro. Había nacido allí una familia que no seguía las reglas tradicionales, pero que se fundamentaba en lo que realmente importa: amor, cuidado y presencia. Esa noche, sentado en la terraza, Matías observó el cielo estrellado y dejó que los pensamientos fluyeran. El dolor por la pérdida de Lorena seguía ahí, pero había aprendido algo valioso. La vida está hecha de instantes y no hay riqueza ni poder que compre el tiempo que se deja pasar. Pensó en las horas desperdiciadas, en los abrazos que no dio, en las palabras que guardó. Y entonces se prometió a sí mismo que, de ahora en adelante, no dejaría que el después le robara el ahora. Inspirado, dijo en voz baja como si hablara con su hija: Lorena, me enseñaste que amar no es solo sentir, es estar. Es mirar a los ojos, es escuchar, es vivir juntos. Fallé antes, pero no volveré a fallar. Voy a honrar tu memoria todos los días, no con tristeza, sino con la vida que tú hubieras querido que yo viviera. Y así, al lado de Patricio, Matías entendió que incluso en la pérdida más devastadora pueden hacer un nuevo propósito, porque algunas ausencias no se llenan, pero nos transforman. Y en el fondo, quizá eso es lo que nos mantiene vivos, la certeza de que mientras haya amor, nadie se va de verdad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo.